La rutina de mis días se había convertido en una sombra de lo que alguna vez fue. Las mañanas comenzaban con el sonido del despertador, un ruido insistente que marcaba el inicio de un ciclo interminable. Preparar el desayuno, llevar a los niños al colegio y luego enfrentarme a la monotonía del hogar. Mi pareja, siempre absorto en su trabajo, apenas cruzaba palabras conmigo. Las conversaciones se limitaban a temas triviales, la compra de alimentos, las tareas del hogar y la planificación de las vacaciones familiares. La chispa que alguna vez iluminó nuestra relación se había apagado, dejando solo una tenue luz de costumbre. Valencia vibraba con la energía de las fallas, pero en mi hogar, la festividad parecía un eco distante. Los olores a pólvora y paella flotaban en el aire, mientras yo me sentía atrapada entre cuatro paredes grises. A menudo me preguntaba si alguna vez volvería a sentir esa conexión emocional que anhelaba. Mis amigos hablaban sobre sus aventuras, sus sueños y sus pasiones. Yo sonreía y asentía, pero en mi interior una sensación de vacío crecía. Una tarde, mientras preparaba la cena, un apagón repentino sumió la casa en la oscuridad total. El silencio era abrumador, solo se escuchaba el murmullo lejano de las fiestas en las calles. Busqué una vela en la cocina y encendí su llama temblorosa. La luz danzante proyectaba sombras que parecían cobrar vida en las paredes. En ese momento sentí un escalofrío recorrerme, no era solo por el frío de la noche. Mi hijo llegó a casa justo cuando la oscuridad nos envolvía. Su figura se dibujó contra el fondo negro como un faro familiar. A pesar del apagón, su presencia trajo consigo una sensación extraña pero reconfortante. Nos sentamos juntos en el sofá, compartiendo anécdotas sobre su día escolar mientras la ciudad seguía celebrando afuera. Las palabras fluyeron con facilidad entre nosotros, era como si la oscuridad hubiera despojado nuestras almas de las máscaras que llevábamos puestas cada día. Hablamos de cosas simples, sus amigos, sus sueños y cómo deseaba participar más activamente en las festividades. Mientras lo escuchaba, me di cuenta de cuánto había anhelado esta conexión genuina. Pero entonces vino la inquietud, ¿por qué me sentía así? Había algo más profundo que simplemente ser madre e hijo aquí. La soledad y el aburrimiento habían comenzado a transformarse en algo diferente durante esos momentos compartidos, algo que nunca había imaginado experimentar con él. La risa resonó entre nosotros cuando recordamos viejas historias familiares, esas pequeñas memorias que siempre traen alegría pero también nostalgia. Sin embargo, esa risa pronto se tornó silenciosa cuando nos miramos a los ojos por un instante demasiado largo. Sentí como mi corazón latía con fuerza al darme cuenta de lo mucho que valoraba esos momentos íntimos. La oscuridad parecía intensificar todo lo que estaba sintiendo, mis pensamientos volaban sin control mientras reflexionaba sobre mi vida y mi matrimonio monótono. ¿Era posible encontrar consuelo en alguien tan cercano? La confusión se apoderó de mí, quería aferrarme a esa conexión emocional sin saber qué implicaciones traería. El sonido familiar de su voz rompió mis pensamientos. «Mamá, ¿estás bien?». Su pregunta me llevó nuevamente al presente y me hizo sentir vulnerable ante mis propios sentimientos contradictorios. La necesidad de conexión era intensa, casi palpable. En ese instante comprendí que este apagón había revelado no solo nuestra vulnerabilidad sino también una profunda soledad compartida entre nosotros dos. No podía evitarlo, deseaba más momentos así, aunque sabía que cruzar esa línea significaría abrir una puerta hacia lo desconocido. Mientras tanto, el sonido del bullicio exterior continuaba como un recordatorio constante del mundo fuera de nuestra burbuja oscura. La incertidumbre llenó cada rincón del espacio donde nos encontrábamos sentados juntos, cada palabra tenía un peso diferente bajo esa tenue luz parpadeante. La noche avanzó lentamente mientras nos quedamos ahí sentados, sumidos en nuestros pensamientos y emociones entrelazadas por aquel apagón inesperado. El tiempo parecía haberse detenido para nosotros dos, cada segundo estaba cargado de promesas no dichas y secretos ocultos tras nuestras miradas. Pero no podía evitar sentirme inquieta ante lo que podría surgir si esto continuara así, si permitiera que estos sentimientos florecieran sin control ni límites definidos entre madre e hijo. El sonido familiar del exterior seguía resonando mientras yo luchaba con mis propios demonios internos.
La tensión creció hasta convertirse en un hilo frágil que amenazaba con romperse bajo su propio peso emocional. Y así permanecimos allí, dos almas perdidas buscando consuelo mutuo en medio del caos externo y los ecos lejanos de las celebraciones valencianas. El apagón continuó rodeándonos como un manto oscuro mientras reflexionábamos sobre nuestras vidas separadas pero ahora conectadas por ese instante compartido lleno de significado inesperado y confuso al mismo tiempo. Sin embargo, sabía que esta revelación traería consigo consecuencias difíciles de afrontar. Cuando finalmente encendimos algunas luces para iluminar nuestro camino hacia la normalidad nuevamente, quedó claro que nada volvería a ser igual después de aquella noche oscura llena de revelaciones profundas sobre nosotros mismos y nuestra relación mutua. Y así comenzó nuestra historia secreta, nacida del aburrimiento cotidiano y alimentada por un deseo latente por conexión emocional. La oscuridad nos envolvió como un manto pesado, y en ese silencio, las palabras comenzaron a fluir entre nosotros. La conexión que había estado ausente en mi vida cotidiana se hacía presente de una manera que nunca había imaginado. Cada palabra que intercambiábamos parecía resonar más allá de lo superficial, como si hubiésemos encontrado un refugio en el otro. ¿Te has sentido así alguna vez?, preguntó su voz temblando ligeramente, rompiendo el silencio. Era una pregunta sencilla, pero cargada de significado. La noche anterior había desnudado las inseguridades que ambos llevábamos dentro, y ahora estábamos en un terreno desconocido. Sí, respondí sintiendo cómo la vulnerabilidad se apoderaba de mí. A veces me siento atrapada, como si estuviera viviendo una vida que no es la mía. Las palabras salieron sin filtro como un torrente que no podía detenerse. La honestidad era refrescante y aterradora a la vez. Él asintió lentamente, comprendiendo más de lo que podría haber imaginado. Yo también, confesó. A veces siento que nadie me entiende. Sus ojos brillaban con una mezcla de tristeza y esperanza. Esa noche había sido el catalizador de algo más profundo entre nosotros. Las horas pasaron volando mientras compartíamos nuestros pensamientos más íntimos. Hablamos sobre sueños perdidos y anhelos ocultos, sobre cómo la vida a menudo se convierte en una rutina monótona donde los verdaderos deseos quedan sepultados bajo las expectativas sociales. La conexión emocional crecía entre nosotros como una planta sedienta de luz. En medio de esa conversación sincera, el ambiente cambió sutilmente. La tensión en el aire se volvió palpable, era como si el universo nos estuviera empujando hacia algo inevitable. Sin poder evitarlo, nuestros rostros se acercaron cada vez más hasta que nuestras miradas se encontraron con una intensidad electrizante. Nos besamos. El mundo exterior se desvaneció por completo mientras ese instante se expandía en el tiempo. No era solo un beso, era una declaración silenciosa de lo que habíamos descubierto juntos, un deseo profundo por ser comprendidos y aceptados sin juicios ni reservas. Al separarnos, ambos estábamos aturdidos por la magnitud de lo que acababa de suceder. Miré sus ojos y vi reflejada mi propia confusión y miedo. ¿Qué significaba esto? ¿Cómo habíamos llegado a este punto? Las preguntas giraban en mi mente como hojas arrastradas por el viento. Esto no puede ser real, murmuré casi para mí misma, tratando de encontrar sentido a lo que había sucedido. Pero lo es, respondió él con firmeza, aunque su voz temblaba ligeramente. No puedo dejar de pensar en ti. Su sinceridad me hizo sentir tanto miedo como alivio, por primera vez en mucho tiempo alguien parecía entenderme realmente. Sin embargo, la realidad se interponía entre nosotros como una sombra amenazante. Sabía que esto no era algo sencillo ni fácil de manejar, las implicaciones eran enormes y complejas. Cada uno tenía su propia vida fuera de este momento burbujeante lleno de promesas y riesgos. El apagón duró horas más, pero para nosotros pareció ser solo un instante congelado en el tiempo donde todo cambió irrevocablemente. Cuando finalmente regresaron las luces a casa, sentí como la normalidad volvía a envolvernos, sin embargo, nada podía volver a ser igual después de aquella noche reveladora. Los días siguientes fueron complicados. Intenté retomar mis rutinas diarias mientras luchaba con la confusión emocional que había surgido entre nosotros. Cada mirada furtiva o comentario casual se sentían cargados de significado oculto, era difícil ignorar lo que habíamos compartido aquella noche oscura.
Las fallas estaban cerca y la ciudad comenzaba a vibrar con los preparativos festivos. Los olores del fuego y la paella llenaban el aire mientras los fuegos artificiales iluminaban el cielo nocturno con colores brillantes. Sin embargo, mi mente estaba atrapada en pensamientos sobre nuestra conexión secreta y las consecuencias potenciales que podrían surgir si alguien llegara a descubrirlo. Una tarde decidí salir al parque donde solíamos jugar cuando éramos pequeños. Necesitaba aclarar mis ideas mientras observaba a las familias disfrutar del ambiente festivo alrededor mío. Me senté en un banco solitario bajo un árbol frondoso e intenté respirar profundamente para calmarme. Fue entonces cuando él apareció ante mí sorpresivamente, su rostro iluminado por la emoción del momento contrastaba con mi inquietud interna. «No podía dejarte sola», dijo con una sonrisa nerviosa mientras se sentaba junto a mí. «¿Qué hacemos ahora?», pregunté sin poder evitarlo, mis palabras eran un eco del caos interno que estaba experimentando. «No lo sé», respondió sinceramente mientras miraba al suelo con inquietud antes de volver su mirada hacia mí. «Pero quiero seguir hablando contigo». Así continuamos nuestra conversación en medio del bullicio festivo. Risas lejanas resonaban mientras hablábamos sobre nuestros anhelos y sueños compartidos sin temor al juicio ajeno. Pero cada palabra también traía consigo el peso del secreto que llevábamos juntos, cada risa compartida era también un recordatorio del riesgo latente detrás de nuestra relación emergente. El tiempo pasó rápidamente hasta que decidimos levantarnos e irnos antes de ser vistos por alguien conocido. La presión social siempre estaba presente como un recordatorio constante del mundo exterior al cual pertenecíamos pero del cual queríamos escapar momentáneamente. En esos días previos a las fallas nos encontramos cada vez más, robando momentos furtivos aquí y allá para compartir nuestras inquietudes más profundas lejos del ruido cotidiano y las expectativas familiares impuestas sobre nosotros desde hace años. Sin embargo, cada encuentro estaba marcado por esa sensación inquietante. Aunque disfrutábamos cada instante juntos, también éramos conscientes del peligro inminente al cual nos exponíamos al mantener esta relación secreta tan delicada entre madre e hijo. Las luces brillantes comenzaban a llenar Valencia mientras los preparativos finales para la fiesta tomaban forma alrededor nuestro, todo parecía vibrar con energía festiva menos yo misma. Mi corazón latía desbocado ante la incertidumbre creciente sobre qué camino tomarían nuestras vidas después de todo esto. La noche antes del inicio oficial de las fallas decidí enfrentar mis miedos internos. Escribí una carta reflexionando sobre lo sucedido hasta ahora y cómo deseaba proceder desde ese momento hacia adelante. Pero antes incluso de terminarla recibí un mensaje inesperado: «Mamá, necesitamos hablar». Ese mensaje resonó dentro mío como un eco ominoso. Sabía perfectamente qué significaría tener esa conversación. Y así quedé atrapada entre dos mundos irreconciliables, uno lleno del amor maternal incondicional hacia él pero también cargado con dudas persistentes sobre cómo gestionar esta nueva realidad emergente entre nosotros dos. La tarde de aquel día, el aire en la casa estaba cargado de tensión. Después de recibir el mensaje, no podía evitar pensar en lo que significaba. La incertidumbre me envolvía como una niebla espesa, y mientras me preparaba para esa conversación inevitable, cada rincón del hogar parecía observarme con juicio. La luz del sol se desvanecía lentamente y la oscuridad comenzaba a hacerse eco de mis pensamientos. Al entrar en la habitación, lo encontré sentado al borde de la cama, con una expresión que delataba su inquietud. «Mamá», comenzó, su voz temblorosa apenas un susurro. «No puedo seguir así». Mis manos se aferraron a la silla que había detrás de mí, buscando algún tipo de apoyo en ese momento tan frágil. Las palabras que seguían no eran fáciles de pronunciar. «Lo que pasó, no puedo olvidarlo». La culpa me invadió nuevamente, pero también había una chispa de comprensión en sus ojos. Era un reflejo de mis propios sentimientos, una conexión que difícilmente podría haber imaginado antes del apagón. «¿Y qué hacemos ahora?», le pregunté, tratando de mantener la calma mientras mi corazón latía desbocado. «Quiero hablar sobre nosotros», dijo con más firmeza esta vez. Esa declaración me llenó de temor y deseo a partes iguales. La línea entre el amor maternal y algo más se desdibujaba aún más con cada palabra que intercambiábamos. En un impulso casi involuntario, me acerqué a él y sentí cómo nuestros mundos colisionaban en ese instante. Nuestros labios se encontraron, un roce suave al principio,
como si ambos quisiéramos comprobar si aquello era real o simplemente un sueño compartido. En ese momento fugaz, el tiempo se detuvo y el resto del mundo desapareció. Pero cuando nos separábamos, la realidad regresó con fuerza. ¿Qué habíamos hecho? La confusión se mezcló con una sensación embriagadora. Las semanas siguientes fueron un torbellino emocional. Nos encontrábamos a escondidas siempre que podíamos, en el parque durante las festividades o en aquel café escondido donde los aromas a café recién hecho nos envolvían en un refugio cálido y seguro. Cada encuentro era una mezcla de risas nerviosas y conversaciones profundas sobre nuestros deseos y anhelos. Era como si hubiéramos creado nuestro propio universo secreto donde las reglas normales no aplicaban. Hablábamos sin filtro sobre nuestras vidas, sus sueños frustrados y mis añoranzas perdidas en el tiempo. A veces reíamos por lo absurdo de nuestra situación, otras veces llorábamos por lo complicado que era todo. Sin embargo, la sombra del juicio social siempre estaba presente. Las miradas desaprobadoras de los demás parecían acecharnos cuando estábamos juntos en público, los murmullos imaginarios llenaban los espacios vacíos entre nosotros. Esa presión constante comenzaba a desgastarnos lentamente. ¿Qué pasará si alguien se entera?, le pregunté una tarde mientras compartíamos un trozo de tarta en aquel café familiar lleno de recuerdos. Su mirada se tornó seria. Sabía que el riesgo era alto, pero aún así no podía evitar sonreír al recordar esos momentos robados juntos. Solo tenemos que ser cuidadosos, respondió él con una confianza que yo anhelaba tener también. Pero cada vez que pensaba en mi vida fuera de esos encuentros secretos, sentía un peso aplastante sobre mis hombros. Mi matrimonio monótono seguía ahí, esperando ser atendido. A medida que nos veíamos más a menudo, empezamos a hablar abiertamente sobre lo que significaba nuestra relación para ambos. Había momentos dulces llenos de esperanza y otros oscuros donde la culpa amenazaba con consumirnos por completo. Una noche particularmente clara durante las fallas decidimos salir al parque donde los fuegos artificiales iluminaban el cielo nocturno como estrellas fugaces brillando por encima nuestro. Mientras disfrutábamos del espectáculo visual, nuestras manos se entrelazaron sin pensar. Cada destello parecía reflejar lo prohibido de nuestra conexión. En medio del bullicio festivo y las risas ajenas, encontramos consuelo uno en el otro, era como si todo lo demás hubiera desaparecido momentáneamente y solo existiéramos nosotros dos bajo esa lluvia multicolor. Sin embargo, aunque esos momentos eran mágicos e intensos, había días donde me despertaba sintiendo el peso del secreto sobre mí como una sombra persistente. La vida cotidiana seguía avanzando, las tareas del hogar acumulándose y mi pareja notando cambios sutiles en mi comportamiento. Una tarde mientras estaba sentada frente al televisor escuchando las noticias locales sobre las fallas, un evento lleno de vida, sentí su mirada fija sobre mí desde el sofá contiguo. ¿Estás bien?, preguntó con preocupación genuina pero también con un leve tono acusador. Sí, respondí rápidamente sin poder sostener su mirada por mucho tiempo. Sabía perfectamente que algo no estaba bien entre nosotros, pero no tenía idea cómo explicarle la verdad detrás de mis acciones recientes. Las palabras parecían atoradas en mi garganta cada vez que intentaba abrirme a él. Temía perderlo todo, mi matrimonio estable pero aburrido o esa conexión nueva e intensa que me hacía sentir viva nuevamente. Cada vez más frecuentemente pasábamos tiempo juntos fuera del hogar. Caminatas furtivas por las calles adornadas con luces festivas o escapadas rápidas al café donde compartíamos confidencias mientras el aroma del café nos envolvía como una manta cálida contra el frío exterior. Un día decidimos dar un paso más allá. Después de días llenos de conversaciones sinceras, finalmente tomamos la decisión impulsiva: pasar la noche juntos fuera del hogar habitual donde nadie pudiera juzgarnos ni cuestionar nuestra existencia compartida. Esa noche fue única, llena de risas suaves y promesas susurradas bajo las estrellas brillantes mientras nos refugiábamos lejos del ruido cotidiano. Pero incluso allí sentí como cada momento vivido venía acompañado por dudas persistentes sobre lo correcto o incorrecto detrás de nuestras decisiones. A medida que nuestros corazones latían al unísono bajo la misma luna brillante aquella noche mágica, quedé atrapada entre dos mundos irreconciliables. Uno lleno del amor incondicional hacia él, pero también cargado con dudas persistentes sobre cómo gestionar esta nueva realidad emergente entre nosotros dos. ¿Podríamos realmente encontrar nuestro camino hacia adelante sin perderlo todo?
El amanecer llegó sin piedad trayendo consigo nuevas preguntas e incertidumbres. El día siguiente trajo consigo una mezcla de emociones que no sabía cómo manejar. La luz del sol se filtraba a través de las cortinas, iluminando la habitación con un brillo casi hiriente. Me desperté con el eco de aquella noche resonando en mi mente. Había sido un momento único, un instante donde las barreras se desvanecieron y las dudas se convirtieron en una realidad palpable. Pasamos la noche juntos, y aunque el recuerdo era dulce, también traía consigo una carga pesada de culpabilidad. Decidí que necesitaba un refugio, un lugar donde pudiera pensar sin ser interrumpida. El café al que solíamos ir durante los días tranquilos de nuestra vida anterior parecía ser la opción perfecta. Era un rincón acogedor en Valencia, lleno de aromas a café recién hecho y pasteles horneados. Al llegar, el familiar tintineo de las tazas me envolvió como un abrazo cálido. Me senté en una esquina, observando cómo la vida continuaba a mi alrededor. Los murmullos de las conversaciones ajenas eran como música suave que me permitía reflexionar. La tensión entre lo que sentía y lo que debía hacer se intensificaba con cada sorbo de café. Mientras miraba por la ventana, recordé las festividades que se avecinaban en la ciudad, las fallas estaban a punto de comenzar y con ellas, la alegría y el bullicio característicos de Valencia. Pero yo me encontraba atrapada en mis propios pensamientos oscuros, preguntándome cómo podría enfrentar todo esto sin perderme a mí misma. Justo cuando comenzaba a perderme en mis reflexiones, vi a mi pareja cruzar la calle hacia el café. Su rostro mostraba una mezcla de sorpresa y preocupación al verme allí sola. No había manera de evitarlo, sabía que había algo diferente en mí desde aquella noche. Intenté sonreírle mientras él se acercaba, pero su mirada inquisitiva me hizo sentir expuesta. «¿Qué haces aquí tan temprano?», preguntó con un tono que intentaba ser casual pero que delataba su inquietud. «Solo necesitaba un poco de aire fresco», respondí tratando de sonar despreocupada. Mientras hablábamos sobre trivialidades cotidianas, mi mente divagaba hacia lo prohibido. La conexión emocional que había encontrado era intensa y confusa. Cada palabra intercambiada con él se sentía como un hilo más que tejía nuestra relación secreta aún más fuerte. Sin embargo, también sabía que tenía que ser cautelosa, el riesgo aumentaba con cada encuentro. A medida que pasaban los días, nuestras reuniones clandestinas se volvieron más frecuentes y llenas de significado. Cada vez encontrábamos nuevos lugares donde encontrarnos, parques escondidos o rincones tranquilos cerca del mar donde podíamos hablar sin miedo a ser escuchados. La culpa seguía acechando cada uno de esos momentos compartidos, pero la necesidad de conexión superaba cualquier temor. Una tarde decidimos encontrarnos en uno de esos parques durante las fallas. El aroma a pólvora y comida callejera llenaban el aire mientras los fuegos artificiales estallaban en el cielo, iluminando nuestras caras con destellos brillantes. En medio del bullicio festivo, encontramos un rincón apartado donde pudimos hablar sin distracciones. «¿Te has dado cuenta de cómo ha cambiado todo entre nosotros?», le dije mientras observábamos las luces danzantes. «Sí», respondió él con una sinceridad inquietante. «A veces me pregunto si esto es real, o solo una locura pasajera». No sabía qué responderle, su pregunta resonó profundamente dentro de mí. ¿Era esto amor o solo una fuga momentánea? Pero antes que pudiera encontrar palabras adecuadas para expresarlo, nuestras manos se encontraron en un gesto involuntario pero significativo. El tiempo pasó volando mientras compartíamos risas y secretos bajo el cielo estrellado. Sin embargo, al regresar a casa esa noche sentí como la realidad me golpeaba nuevamente. Mi pareja había notado cambios sutiles en mi comportamiento, sus miradas sospechosas eran cada vez más frecuentes y cargadas de interrogantes no formulados. Una mañana decidí enfrentar mis miedos y hablar sobre lo que estaba sucediendo dentro de mí, aunque temía sus reacciones y posibles consecuencias. «He estado sintiendo cosas extrañas últimamente», comencé titubeante durante el desayuno. Él levantó la vista del plato con interés genuino pero también con preocupación evidente. «¿A qué te refieres?». La pregunta flotó en el aire como una espada sobre mi cabeza. Sabía que debía ser honesta pero me aterrorizaba lo que eso podría significar para nosotros dos. «He sentido una desconexión entre nosotros», finalmente logré articular. Su expresión cambió instantáneamente,
entendí entonces que había tocado un nervio sensible entre nosotros dos. ¿Estás diciendo que ya no estás feliz conmigo?, preguntó casi en susurros. Las palabras quedaron atrapadas en mi garganta mientras pensaba en lo complicado del camino por delante. Por un lado estaba él, quien había sido mi compañero durante tantos años, por otro lado estaba mi hijo, quien representaba esta nueva emoción intensa e inesperada. La presión aumentó cuando los días transcurrieron rápidamente hacia las fallas. Cada vez más personas comenzaban a notar mis ausencias inexplicables o mis cambios sutiles de humor. Una amiga cercana mencionó algo sobre la energía diferente que emanaba desde hacía semanas. Esas palabras hicieron eco dentro mío como campanas resonantes anunciando peligros inminentes. Al mismo tiempo recibí una invitación para asistir a una reunión familiar importante justo durante las festividades. Eso significaría tenerlo cerca nuevamente frente a todos nuestros seres queridos, incluido él, lo cual podría complicar aún más nuestra situación secreta e incierta. Mi hijo parecía ansioso ante la posibilidad del evento familiar. Su inseguridad era palpable al hablar sobre cómo proceder si nos encontrábamos allí frente a todos los demás. No sé si puedo actuar normalmente si tú estás allí. La presión aumentó aún más cuando nuestras vidas comenzaron a entrelazarse peligrosamente cerca del abismo emocional donde ambos nos habíamos aventurado sin pensar realmente en las consecuencias finales. Y así llegué al punto crucial donde debía decidir: ¿debería asistir al evento familiar, o seguir ocultándome tras esta fachada creada por miedo? Las luces brillantes del festival afuera contrastaban fuertemente con la oscuridad creciente dentro mío. El futuro parecía incierto mientras luchábamos contra nuestros propios deseos, enfrentándonos también al peso aplastante del juicio social y expectativas familiares. La invitación al evento familiar llegó como un golpe helado. La carta, con su papel brillante y la caligrafía cuidada, prometía una celebración llena de risas y recuerdos. Pero en mi interior, el caos se desataba. La idea de enfrentar a mi familia, de sonreír y actuar como si todo estuviera bien, me llenaba de angustia. En esos momentos, la conexión que había encontrado con mi hijo se tornaba un refugio al que no quería renunciar. Él estaba en la cocina cuando le conté sobre la invitación. Su mirada se oscureció, y un silencio incómodo se instaló entre nosotros. Sabía que también él sentía el peso de lo que habíamos compartido. No quiero que nos vean juntos, dijo finalmente, su voz un susurro lleno de inseguridad. La verdad era que había comenzado a temer lo que podría suceder si alguien descubría nuestra relación. La noche del evento llegó y, mientras me vestía, recordé las risas de las celebraciones pasadas. Sin embargo, esta vez todo parecía diferente. Miré mi reflejo en el espejo. El vestido elegante no ocultaba la inquietud en mis ojos. Las luces del festival brillaban desde la ventana, pero su luz no alcanzaba a iluminar mi corazón. ¿Vas a ir?, preguntó él al verme prepararme. No había respuesta fácil. Sí, respondí con voz firme aunque temblorosa por dentro. Debo hacerlo. La decisión estaba tomada, pero cada paso hacia la puerta era una lucha interna entre lo que debía hacer y lo que realmente deseaba. El evento fue un torbellino de emociones encontradas. Las conversaciones superficiales llenaban el aire mientras yo sonreía sin ganas, sintiendo como el vacío crecía a mi alrededor. La música sonaba alegremente mientras yo buscaba entre los rostros conocidos a aquel que me había robado la tranquilidad, mi hijo. Finalmente lo vi al otro lado del salón, rodeado de primos y amigos familiares. Su risa resonaba con una alegría contagiosa, pero al mismo tiempo me sentía atrapada en una red de secretos y mentiras. ¿Cómo podía ser tan feliz allí cuando parte de mí anhelaba estar a su lado? El dilema me consumía. Mientras intentaba disfrutar del momento familiar, mis pensamientos volvían a él constantemente. Recordé nuestras charlas profundas durante los apagones, cómo habíamos compartido nuestros miedos y deseos más íntimos en esos momentos oscuros donde solo existíamos nosotros dos. Esa conexión era algo único e irrepetible. Cuando finalmente logré acercarme a él durante un descanso en las festividades, noté que su expresión reflejaba la misma confusión que sentía yo. ¿Qué hacemos aquí?, preguntó con voz baja mientras mirábamos a los demás reír sin preocupaciones. No lo sé, respondí sinceramente, sintiendo como la culpa comenzaba a apoderarse de mí nuevamente. Pero no puedo dejarte.
Era una declaración simple pero cargada de significado. En ese instante fugaz, nuestros ojos se encontraron con intensidad. Era como si todo el ruido del mundo se desvaneciera momentáneamente y solo existiéramos nosotros dos en esa burbuja creada por nuestras emociones compartidas. El momento fue interrumpido por un grupo de familiares que se acercaron para saludarnos y compartir anécdotas pasadas sobre fiestas anteriores. Las risas resonaban alrededor nuestro mientras yo luchaba por mantener la compostura ante las preguntas inocentes sobre cómo estaba nuestra familia. A medida que avanzaba la noche me di cuenta de que cada vez era más difícil llevar dos vidas paralelas, una como madre dedicada y otra como amante secreta en busca de conexión emocional. Mi mente giraba frenéticamente tratando de encontrar una solución viable para continuar con esta doble existencia sin romperme por dentro. Al final del evento, cuando todos comenzaron a despedirse y los abrazos fueron más cálidos y prolongados de lo habitual, sentí como el peso del secreto se hacía más pesado sobre mis hombros. No puedo seguir así, murmuré para mí misma mientras caminábamos hacia el coche aparcado lejos del bullicio festivo. Él pareció captar mi angustia e intentó consolarme con una sonrisa tímida: todo estará bien. Pero sus palabras carecían del poder necesario para calmar mis dudas internas sobre nuestra situación. En ese momento crucial antes de entrar al coche decidí arriesgarme aún más. ¿Quieres venir conmigo? No puedo soportar esta distancia entre nosotros. Su mirada se iluminó por un instante antes de ceder ante el miedo nuevamente. ¿Y si nos ven? Las luces del festival seguían brillando intensamente detrás nuestro mientras tomábamos decisiones desgarradoras sobre nuestro futuro juntos o separados. La tensión crecía entre nosotros. ¿Podríamos realmente vivir esta vida oculta? Mientras conducía hacia casa con pensamientos contradictorios atormentándome, una parte de mí sabía que este camino podría tener consecuencias devastadoras para todos los involucrados, pero otra parte anhelaba seguir adelante sin mirar atrás. Las calles vacías reflejaban mi confusión interna. Cada giro me acercaba más a una decisión inevitable e irreversible sobre qué camino elegir en medio de esta oscuridad emocional creciente. Al llegar frente a casa vi las luces encendidas. Todo parecía normal desde afuera, aunque sabía perfectamente que nada sería igual después de esa noche llena de incertidumbres e inseguridades latentes. El sonido familiar del hogar no lograba calmar mi inquietud interior ni disipar los miedos ocultos bajo capas superficiales construidas durante años. Solo quedaban preguntas sin respuestas claras cuando finalmente entramos juntos al umbral conocido pero ahora distante. Al cruzar la puerta, el ambiente familiar me envolvió, pero todo se sentía diferente. La calidez del hogar contrastaba con la frialdad de mis pensamientos. Mi pareja estaba en la sala, su mirada fija en el televisor, como si los colores brillantes pudieran distraerlo de lo que realmente sucedía entre nosotros. Había algo en su actitud que me inquietaba. Quizás había notado mi distancia emocional. ¿Todo bien?, preguntó sin apartar la vista de la pantalla. La voz sonaba mecánica, como un eco de un tiempo mejor. Sí, solo cansada, respondí, intentando sonar convincente. Pero las palabras se deslizaban por mis labios sin poder ocultar el tumulto interno que me consumía. Mientras me movía por la casa, cada objeto parecía tener un peso extra. Las fotos en las paredes contaban historias de momentos felices, pero ahora eran recordatorios de una vida que se sentía ajena. En ese instante recordé las conversaciones profundas y vulnerables que había compartido con mi hijo durante aquel apagón. La conexión que habíamos forjado era tan intensa que parecía desbordar cualquier límite establecido. Mi pareja se giró hacia mí y sus ojos buscaron los míos. Te he visto diferente últimamente, dijo con un tono que mezclaba preocupación y reproche. Su voz resonó en mi mente como un tambor lejano, marcando el compás de una verdad incómoda. No hay nada de qué preocuparse, respondí rápidamente sintiendo como el nudo en mi estómago se apretaba más. La culpa comenzó a asomarse desde las sombras de mi conciencia. Cada palabra era un intento fallido por mantener las apariencias. La noche avanzó y cada segundo se sentía eterno. La tensión crecía entre nosotros mientras yo luchaba por encontrar formas de desviar la conversación hacia temas más seguros. Sin embargo, no podía dejar de pensar en lo que había compartido con mi hijo, su vulnerabilidad y mis propios sentimientos confusos. Finalmente decidí salir al balcón para tomar aire fresco y despejar mi mente.
La brisa suave acariciaba mi piel mientras miraba las luces parpadeantes de Valencia a lo lejos. Recordé los fuegos artificiales de las fallas y cómo solían llenar mis noches con alegría antes de que todo se tornara gris. En ese momento una parte de mí anhelaba regresar a esa inocencia perdida, a esos días donde todo era simple y claro. Pero el eco del beso compartido resonaba en mis pensamientos: nos besamos. Esa frase se repetía como un mantra prohibido, como si pudiera liberar toda la confusión acumulada. El sonido del televisor se apagó y sentí los pasos acercándose hacia mí desde dentro del hogar. Era inevitable que esta confrontación llegara. Estaba atrapada entre dos mundos irreconciliables, el amor maternal y la lealtad al matrimonio. ¿Por qué te alejas?, preguntó mi pareja al llegar al balcón, su voz ahora más suave pero cargada de ansiedad. Solo necesito un momento para pensar, respondí sin mirarlo a los ojos. No quería enfrentar su mirada llena de preguntas que no podía responder. ¿Pensar sobre qué? Sobre nosotros, sobre lo que está pasando, insistió con una mezcla de frustración y tristeza palpable. Un silencio pesado llenó el espacio entre nosotros mientras trataba de encontrar las palabras adecuadas para explicar lo inexplicable. El miedo a perderlo todo me paralizaba, sabía que cualquier respuesta podría cambiarlo todo para siempre. Es complicado, logré murmurar finalmente, sintiendo como la verdad comenzaba a deslizarse entre mis labios como agua entre los dedos. Complicado, repitió él con desdén, o tal vez estás buscando excusas. Sus palabras eran punzantes, cada sílaba resonando como un golpe directo a mi corazón. La culpa aumentó mientras pensaba en las noches pasadas junto a mi hijo. Esos momentos robados llenos de complicidad e intimidad emocional habían cambiado algo dentro de mí. Pasamos la noche juntos no era solo una frase, era una realidad compleja que ya no podía ignorar. La tensión fue creciendo hasta convertirse en una tormenta interna cuando decidí finalmente dar un paso adelante hacia lo desconocido. No sé si puedo seguir así. Su expresión cambió drásticamente, vi cómo sus ojos reflejaban dolor e incredulidad al mismo tiempo. ¿Así? ¿Qué significa eso?, cuestionó casi sin aliento. No estoy segura, admití sintiéndome vulnerable ante su mirada inquisitiva. Sabía que había cruzado una línea invisible y ahora debíamos enfrentarlo juntos o rompernos por completo. Un silencio denso envolvió el balcón mientras ambos luchábamos por encontrar sentido en nuestras emociones encontradas. El sonido lejano de las celebraciones por las fallas parecía burlarse de nuestra situación. Vidas ajenas continuaban sin saber del caos interno que nos devoraba lentamente. De repente sentí una necesidad urgente por ser honesta. He estado sintiendo cosas confusas. Mis palabras flotaron en el aire entre nosotros como hojas llevadas por el viento. Él dio un paso atrás como si hubiera sido golpeado por mis revelaciones inesperadas. ¿Qué tipo de cosas? Su voz tembló ligeramente mientras buscaba entender lo inentendible. No puedo explicarlo completamente. Es solo, hay más allá del amor maternal. Las palabras escaparon antes de poder censurarlas y sentí cómo caían pesadamente sobre nosotros dos. La reacción fue inmediata, su rostro reflejó tanto dolor como sorpresa ante lo revelado, pero también había algo más, miedo a perderme definitivamente si continuábamos este camino peligroso e incierto. En ese instante comprendí cuán frágil era nuestra realidad compartida y cuán fácil podría desmoronarse todo si no tomábamos decisiones conscientes sobre nuestro futuro juntos o separados. Mientras observábamos las luces titilantes desde el balcón bajo el cielo estrellado, comprendí que estaba al borde del abismo emocional donde debía decidir entre seguir adelante con esta conexión prohibida o regresar a la normalidad desgastante del matrimonio monótono. El sonido distante del estallido festivo resonó nuevamente en mis oídos justo cuando tomé aire profundamente para pronunciar mis siguientes palabras decisivas. La noche continuaba en Valencia, y el bullicio de las fallas se sentía como un eco lejano en mi mente. La algarabía de la fiesta contrastaba con la inquietud que me invadía. A medida que el aroma a pólvora y paella se mezclaba en el aire, me preguntaba si alguna vez podría volver a sentirme completamente en paz. La conversación con mi hijo había dejado una huella profunda en mí, y cada vez que pensaba en lo sucedido, un remolino de emociones me atrapaba. De repente el sonido de risas y música proveniente de la plaza cercana me sacó de mis pensamientos. Recordé aquellos días de juventud,
cuando todo parecía más simple. Una amiga del pasado apareció en mi mente, aquella con quien compartí sueños y secretos. ¿Dónde estaría ahora? La vida nos había llevado por caminos diferentes, pero su recuerdo era un refugio cálido en medio de esta tormenta emocional. Decidí salir a dar un paseo por el parque cercano. La luna iluminaba los senderos mientras los fuegos artificiales estallaban en el cielo, creando un espectáculo deslumbrante. Sin embargo, incluso la belleza del momento no podía ahogar la confusión que sentía por dentro. En ese instante vi a mi hijo acercándose desde la distancia. Su mirada reflejaba una mezcla de alegría y preocupación. ¿Qué haces aquí?, preguntó con una sonrisa forzada. Necesitaba aire fresco, respondí. Todo esto es abrumador. Nos sentamos en un banco bajo un árbol frondoso. La música resonaba suavemente mientras las luces parpadeaban a nuestro alrededor. Era como si el mundo externo hubiera desaparecido y solo existiéramos nosotros dos. He estado pensando, dijo él, rompiendo el silencio. Tal vez debería aceptar esa oferta para irme a estudiar fuera. La noticia me golpeó como un balde de agua fría. En ese momento comprendí que su futuro podría separarnos aún más de lo que ya estábamos. Una mezcla de orgullo y miedo se apoderó de mí. ¿Te gustaría irte?, pregunté sin poder ocultar mi inquietud. Es una gran oportunidad, respondió él. Pero no sé si podré dejar todo atrás. El silencio se instaló entre nosotros nuevamente, pesado e incómodo. Pensé en cómo nuestras vidas habían cambiado tan drásticamente desde aquel apagón que había encendido algo dentro de nosotros. Pero ahora enfrentábamos la posibilidad de una separación real. Lo entendería, dije finalmente, si decides hacerlo. Una sombra cruzó su rostro al escuchar mis palabras. No quería ser egoísta, sabía que debía apoyarlo en sus decisiones, pero la idea de perderlo era desgarradora. No quiero dejarte, susurró con voz entrecortada. Siento que hemos encontrado algo especial juntos. La tensión creció entre nosotros mientras las luces seguían brillando en la distancia. Me pregunté si alguna vez podríamos regresar a lo que éramos antes o si estábamos condenados a vivir atrapados entre lo prohibido y lo deseado. Mientras tanto, recordé las palabras de esa amiga del pasado: el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo. Pero, ¿era este amor verdadero? La confusión reinaba en mi mente mientras miraba su rostro iluminado por los destellos lejanos. La noche avanzaba y las risas se desvanecían lentamente con cada explosión festiva. El tiempo parecía detenerse mientras reflexionábamos sobre nuestras vidas y las decisiones que debíamos tomar. En ese instante comprendí que no solo se trataba del amor, también era cuestión de lealtad hacia nuestra familia y hacia nosotros mismos. Un nuevo giro inesperado llegó cuando escuché gritos provenientes del centro del parque. Un grupo de personas corría asustado hacia donde estábamos sentados, sus rostros pálidos reflejaban pánico real. Algo había sucedido, la atmósfera festiva se tornó oscura rápidamente. Nos levantamos al instante para ver qué estaba ocurriendo y al llegar al borde del tumulto, descubrimos que un accidente había ocurrido durante los fuegos artificiales. Uno de los cohetes había caído demasiado cerca del público y había causado caos e incertidumbre entre todos los asistentes. En medio del alboroto vi a alguien caer al suelo. No podía distinguir quién era entre la multitud agitada, pero sentí una punzada helada recorrerme al pensar que podría ser alguien conocido o incluso alguien querido para mí o para él. Los gritos continuaron resonando mientras las luces del espectáculo se apagaban abruptamente, dejando solo oscuridad alrededor nuestro. Sentí como el miedo comenzaba a apoderarse nuevamente de mí mientras buscábamos respuestas entre las sombras inciertas del caos desatado ante nuestros ojos. En ese momento crucial comprendí que todas las decisiones tomadas hasta ahora habían sido solo un preludio para enfrentar esta nueva realidad aterradora. Cada elección podría tener consecuencias irreversibles no solo para nosotros sino para quienes nos rodeaban también. Y así permanecimos allí parados juntos bajo la oscura noche valenciana, sintiendo como nuestras vidas estaban a punto de cambiar para siempre sin saber realmente qué camino tomar ni cómo enfrentar lo desconocido. La noche seguía en calma, pero el caos interno en mí era inminente. Las luces de la ciudad permanecían apagadas, y el silencio se volvía ensordecedor.
Miré a mi hijo, su rostro iluminado solo por la tenue luz de la luna que se filtraba a través de la ventana. La sombra de lo que habíamos compartido pesaba sobre nosotros como una manta pesada. Cada mirada entre nosotros era un recordatorio de lo que habíamos cruzado, de lo que nos ataba y al mismo tiempo nos separaba. En ese instante comprendí que su vida no solo giraba en torno a mí. Había sueños y aspiraciones que había ignorado, creyendo que solo éramos dos almas perdidas en un juego prohibido. Pero ahora veía su angustia, sus ojos reflejaban un deseo de libertad y un futuro propio. «Quiero ser más que esto», dijo, rompiendo el silencio con una voz temblorosa. Los ecos de mis propias inseguridades resonaron en mi mente. ¿Qué tipo de madre era yo si no podía apoyarlo en sus deseos? «¿Qué piensas hacer?», le pregunté con un hilo de voz. La respuesta no llegó inmediatamente, parecía estar sopesando cada palabra antes de pronunciarla. «Me han ofrecido una beca para estudiar fuera», confesó al fin. El aire se volvió denso entre nosotros, como si las palabras pudieran aplastarnos. La idea de perderlo me llenó de pánico, pero también había algo más, la posibilidad de una vida sin secretos, sin sombras que acecharan cada rincón. «Es una gran oportunidad», logré articular mientras luchaba contra el nudo en mi garganta. Pero, no sabía cómo continuar sin desmoronarme por completo. «¿Y nosotros? ¿Qué pasará con nosotros?». «No sé», respondió él, su mirada fija en el suelo. La incertidumbre nos envolvía mientras pensábamos en las repercusiones de nuestras elecciones. El amor que habíamos cultivado estaba a punto de ser puesto a prueba por la realidad del mundo exterior. Una parte de mí quería aferrarse a nuestra conexión, pero otra sabía que debía dejarlo ir para permitirle crecer y encontrar su camino. «Tienes que hacerlo», dije finalmente, sintiendo cómo se desvanecía mi propia esperanza. El silencio regresó entre nosotros, pesado y lleno de emociones contradictorias. La oscuridad del apagón parecía reflejar nuestra confusión interna, todo lo que habíamos construido estaba ahora al borde del colapso. «¿Y tú?», preguntó él con un tono casi desesperado. «¿Qué harás tú sin mí?». Era una pregunta válida, había estado tan centrada en nuestra relación secreta que había olvidado cómo sería mi vida sin esa chispa prohibida. «Seguiré adelante», respondí con más firmeza de la que realmente sentía. «Debo encontrar mi propio camino también». Pero las palabras sonaban vacías incluso para mí. De repente el sonido lejano del estallido de fuegos artificiales rompió la monotonía del silencio nocturno, era el inicio de las fallas, esa festividad llena de vida y color que siempre había amado. Sin embargo, este año todo parecía diferente. Cada explosión resonaba como un recordatorio doloroso del futuro incierto ante nosotros. «Esas luces, son hermosas», dijo él tratando de cambiar el tema mientras mirábamos hacia afuera por la ventana oscura donde las chispas iluminaban brevemente el cielo valenciano. «Sí», murmuré sin poder disfrutarlo realmente. En mi corazón sabía que esos momentos felices estaban destinados a convertirse en recuerdos lejanos si decidía seguir adelante con esta separación forzada. Las luces brillantes parecían burlarse de nuestra situación, eran testigos silenciosos del amor prohibido y los sacrificios inevitables que estábamos enfrentando. En ese instante comprendí cuán frágil era nuestra felicidad construida sobre secretos y anhelos ocultos. Mientras continuábamos observando los fuegos artificiales estallar en el cielo nocturno, sentí una punzada profunda al imaginarlo lejos. Cada destello me recordaba lo efímero e inalcanzable que se tornaría nuestro amor si tomaba esa decisión equivocada. Entonces él se volvió hacia mí con una expresión grave y decidida: «No puedo dejarte atrás». Sus palabras resonaron como un eco dentro mío, y me hicieron cuestionar todo lo que había creído hasta ese momento. «Pero debes hacerlo», insistí suavemente mientras intentaba contener mis emociones desgarradoras. «Tienes tu vida por delante». «No quiero vivir sin ti», afirmó con firmeza mientras sus ojos buscaban los míos con desesperación palpable. En ese instante crítico comprendí cuán profundamente estaba entrelazada nuestra existencia. No solo éramos madre e hijo, sino dos almas perdidas buscando consuelo mutuo en medio del caos emocional generado por nuestras decisiones erradas. El sonido festivo afuera seguía resonando mientras yo me debatía entre dejarlo ir o aferrarme a lo poco que quedaba entre nosotros. Cada explosión era como un latido más fuerte dentro mío gritando por respuestas claras donde solo había confusión.
Finalmente tomé aire para hablar nuevamente cuando escuché pasos acercándose rápidamente hacia nuestra puerta principal. Los ruidos externos parecían intensificarse hasta convertirse casi en gritos festivos llenos de alegría ajena al tormento interno que vivíamos aquí adentro. Con un sobresalto miré hacia la puerta justo cuando ésta se abrió abruptamente dejando entrar una ráfaga fría junto con figuras familiares conocidas. Amigos y familiares llegaban para celebrar las fallas juntos. La realidad golpeó como un balde frío sobre mí, todo lo construido se desmoronaría si alguien descubría nuestros secretos ocultos justo ahora cuando más necesitábamos mantenernos unidos ante el mundo exterior lleno de expectativas sociales y juicios implacables. Sin pensar en las consecuencias ni cuánto podría cambiar todo eso volví a mirar a mi hijo justo antes del caos familiar, sus ojos reflejaban miedo e incertidumbre mientras nuestras manos buscaban consuelo mutuo antes del inevitable desenlace. El ruido aumentó mientras las figuras entraban riendo despreocupadamente llenando cada rincón vacío con risas ajenas. Y así quedamos atrapados entre dos mundos irreconciliables, uno lleno promesas rotas y otro repleto ilusiones ajenas. Sin saber qué camino elegir ni cómo enfrentar lo inevitable.